pues vamos a continuar con temas de nuestro curso de infecciosas y hoy vamos a referirnos a las sarnas. En el caso de este tipo de afecciones tenemos una serie de variantes que dependen de los géneros, de tal manera que existe la sarna soróptica, la sarna corióptica, la sarna autodéctica, la sarna notoédrica, la nemidocóptica, la sarcóptica y la demodésica o demodéctica o folicular o profunda. De tal modo que existen varios géneros. En el caso de la soróptica, el Acarosoroptes es el asociado, y al menos consideramos la existencia de 4 especies, con Soroptes bovis, Soroptes ovis, Soroptes equi y Soroptes cuniculi. En el caso de la corióptica, está asociada con el género Corioptes. Básicamente hablamos de Corioptes bovis y de Corioptes equi. En el caso de Sarcoptes hay una sola especie que es Sarcoptes scabiei y de ella existen una serie de variantes que son Sarcoptes scabiei variedad bovis, variedad ovis, variedad subis, variedad canis y variedad cati. En el caso de la otodéctica solamente tenemos el género Otodectes con una especie que es Otodectes sinotis. En el caso de la notoédrica hablamos de Notoedres cati básicamente. En el caso de la nemidocóptica, hablaríamos de Nemidocoptes mutans y Nemidocoptes gallinae como únicos agentes causales. Y en el caso de la demodésica, hablaríamos de Demodex bovis, Demodex ovis, Demodex capre, Demodex filoides, Demodex equi, Demodex canis, Demodex cornei, Demodex injai, Demodex gatoi y Demodex cati. Histológicamente, las sarnas pueden clasificarse en 3 niveles. Una, las superficiales, que serían asociadas a soroptes, a corioptes y a autodectes. Otras, las subcutáneas, asociadas a notoedres, o a la nemidocóptica y la sarcóptica. Y la profunda, o folicular, que es la sarna demodésica. Si hablamos de la frecuencia de presentación por especie, en apariencia, la sarna corióptica es la más común en los equinos, la sarcóptica es de gran importancia en los cerdos. En los perros podemos hablar de al menos 3 tipos, la sarcóptica, la demodésica y la autodéctica. Y en el caso de los gatos, la notoédrica. En el de los conejos, la soróptica. Y en el caso de las aves, la nemidocóptica y sobre todo la que se presenta en las patas, que también se conoce como la pata escamosa. De hecho, con las sarnas, particularmente con la sarcóptica, la facilidad para la transmisión ha llevado a cuestiones pues, que son anecdóticas. Una de estas cuestiones puede ser, por ejemplo, la sarna de los humanos también se conoce como sarna roja o la roña. ¿Sí? De hecho, en algún momento se han presentado epidemias de sarna y estas epidemias dieron pie al juego de la roña, que actualmente se conoce como las traes. O sea, curiosamente la parte original era la transmisión de la sarna, ¿sí? Y en este caso el tocar a una persona permitía la transmisión. Esto es lo fácil y sí lo podemos llevar a la vida cotidiana. Puede resultar común, por ejemplo, que en el caso de los perros sea muy factible la transferencia de los ácaros sarcóptes e incluso de los demodex, ¿sí? Resultan zoonóticos. Las sarnas están ampliamente distribuidas en el planeta. En el caso de nuestro país, pues prácticamente tenemos todos los tipos de sarna. Así que tendremos que considerar la sarna como una condición crónica. Sí, esta condición, en caso de que no se tomen las medidas adecuadas, va a generar un problema, va a irse agravando y eventualmente en algunos casos puede llegar a ser una causa de muerte de los animales. Aquí habrá que considerar que en la gran mayoría de los casos estos ácaros son específicos de especie. Habrá que considerar que los hospederos son permanentemente susceptibles, que puede presentarse esta cosa en prácticamente cualquier etapa de la vida, que la transmisión ocurre por contacto directo
En este caso es una interacción que a veces puede ser muy sencilla y en algunos casos puede ser una situación que viene desde el principio de la vida, como ocurre con los ácaros de Modex. Estos ácaros son transferidos por los padres a la descendencia con una gran facilidad. Particularmente en el caso de Demodex, la gran mayoría de los animales son animales inmunocompetentes y se comportan como portadores sanos de los ácaros, de modo que solo un grupo muy específico de individuos inmunosuprimidos son los que van a desarrollar diferentes grados de enfermedad. La sarna puede estar presente todo el año. Generalmente, si hablamos de grupos de animales, se presenta una elevada morbilidad y en algunos casos puede ser una condición que se produzca de forma accidental. Y aquí habrá que puntualizar, particularmente con la sarna demodésica, que la literatura describe una elevada susceptibilidad en el caso de los animales de pelo corto, que está conectada con condiciones de inmunodeficiencia, básicamente asociada a la respuesta celular, y esto es tan especial que podemos encontrar individuos que desarrollan lesiones muy específicas, lesiones muy delimitadas en las que ocurre este proceso, y en otros casos se puede desarrollar una situación de tipo sistémico. Entonces esto tiene mucho que ver con lo que está pasando con las razas de animales. Debido a que no existe un proceso de selección, se producen masivamente este tipo de animales, sobreviven este tipo de animales con inmunodeficiencias y van a desarrollar este tipo de enfermedad. Hay información en relación a que hay mayor susceptibilidad en el caso de las hembras y que particularmente estos animales pueden ligar su susceptibilidad a factores hormonales. ¿Sí? Esto es durante el ciclo estral, durante el proceso de gestación y el parto, pero además podemos encontrar que algunos animales desarrollan problemas metabólicos que favorecerían el desarrollo de la susceptibilidad. También esto puede estar conectado con la desnutrición y resulta muy relevante, sobre todo en los animales de edad avanzada, la presencia de neoplasias, la presencia de una serie de trastornos que van a predisponer al desarrollo de la enfermedad, asociándose con una inmunosupresión o favoreciendo el desarrollo de la inmunosupresión. Ya hemos comentado, la sarna demodésica es una situación particularmente importante en el caso de los perros, que en algún momento se convirtió en una gran problemática para el veterinario por la gran dificultad para poder desarrollar un tratamiento que fuera efectivo para eliminar la infección, de manera que hay épocas de la veterinaria en la que la situación de intentar el control de este tipo de problemas era prácticamente imposible. Los veterinarios desarrollaron toda una serie de estrategias con la finalidad de tratar de eliminar esta situación y lamentablemente durante una temporada el desarrollo potencial de la sarna y la dificultad para su manejo llevaban a la eutanasia. En la actualidad las cosas han cambiado muy radicalmente, hay muchas estrategias, hay muchas herramientas y particularmente en los últimos años se descubrieron unas moléculas, las isoxalinas, que son altísimamente efectivas para poder controlar este tipo de problemas. De modo que la vida para el veterinario en pequeñas especies, en lo que refiere a la sarna demodésica, se ha aligerado bastante. Así que las sarnas, si lo vemos en cuanto a la faceta de producción de los animales, tienen un impacto muy importante. Como lo digo, eventualmente pueden llegar a provocar la mortalidad si no se aplica alguna forma de control. Tienen un efecto sobre la estética de los animales. Durante algún tiempo fueron un problema serio para establecer los tratamientos y que fueran efectivos. Y en algún momento también estos tratamientos eran sumamente costosos y requerían de mucho esfuerzo, de mucha inversión
para poderlo lograr. En el momento actual esta situación prácticamente ha sido eliminada con el desarrollo de los nuevos medicamentos. Los animales pueden mantenerse susceptibles. Sí, esto particularmente es válido cuando hablamos de los animales y la susceptibilidad para la sarna demodésica. Esos animales pueden recaer cíclicamente y desarrollar nuevamente la sarna. Otro aspecto que resulta importante es la parte de zoonosis. En este caso podemos hablar de al menos los ácaros del género Sarcoptes y los del género Demodex, particularmente los de perro, que resultan con un potencial de zoonosis que está bastante bien identificada, y que es también interesante esta cuestión. Los seres humanos son portadores regulares también de los ácaros, y aquellos que son inmunocompetentes, sus ácaros se mantienen como comensales, y en aquellos en los que se produce algún grado de inmunosupresión, desarrollan lesiones y de hecho forman parte de un síndrome o de una afección que se conoce como rosácea. ¿Sí? Normalmente los ácaros de Modex están ligados ahí, y se ha encontrado la opción de los ácaros de Modex de perro ligados con esto. Entonces aquí simplemente para recordar la morfología. ¿Sí? En el caso de los ácaros del género Coreoptes, son ácaros relativamente grandes, pueden medir 400, 500 micras, presentan extremidades bastante largas que los hacen bastante móviles también, y la característica de ellos es que estas sedas en las que hay unas ventosas que llaman pulvillos en la terminación son cortas. ¿Sí? A diferencia de lo que ocurre con los ácaros del género Sauroptes, que son un poco más grandes, llegan a medir 800 micras, también presentan extremidades largas, pero las posteriores no es tan marcada esta cuestión, así que los dos pares de patas anteriores están diseñados para una gran movilidad. Estos dos tipos de ácaros tienen su natosoma diseñado para picar, ¿sí? Y para succionar líquidos del hospedero. En el caso de Otodectes, si comparamos contra Sauroptes, pues tienen un gran parecido, pero los ácaros del género Otodectes solamente se presentan en los perros. ¿Sí? De modo que esto hace fácil la diferenciación, porque los Sauroptes no sobrevivirían mucho en el cuerpo de un perro. En el caso de Nemidocoptes, pues se trata de un ácaro singular también, es un ácaro específico de las aves, y la característica es que tiene un cuerpo muy masivo, tiene órganos diseñados para morder los tejidos, y sus extremidades son muy cortas y tienen la base muy ancha, de tal manera que esto ofrece un aspecto como un cono para las extremidades. En el caso de Notoedres, pues tiene alguna similitud, tiene un cuerpo más o menos ovalado, tiene extremidades que son cortas, tienen estas sedas que terminan en pulvillos, y son ácaros de 200, 300 micras, que son también específicos de especie. Para Sarcoptes, el patrón puede ser bastante parecido. Son ácaros que tienen el cuerpo ovalado, miden 200, 300 micras, tienen órganos bucales diseñados para morder, y sus extremidades son un poco más alargadas, mantienen esa forma cónica y terminadas en sedas. Estas sedas también presentan las ventosas que se llaman pulvillos. ¿Sí? Todo esto es muy característico. Aquí podemos distinguir también la presencia de estas espinas que son características y que no son tan perceptibles con Notoedres o con Nemidocoptes. Así que ácaros de 200, 300 micras. Y después tenemos a los ácaros del género Demodex. Aquí vale la pena especificarlo hacia los perros, porque el perro presenta 3 especies de Demodex. La más común sería Demodex canis, pero tenemos a Demodex sinjai y a Demodex correi. Este ácaro es bastante especial también porque la estructura que presenta el cuerpo pareciera presentar la diferenciación entre la cabeza, el tórax y el abdomen. En realidad todo esto está fusionado. Estos ácaros, igual que cualquier otro, tienen sus 4 pares de patas. Las patas son bastante cortas, terminan en garras en los extremos. Son ácaros relativamente pequeños, pero pues aquí la situación varía de acuerdo con cada especie. Aquí vale la pena aclararlo. Demodex cornei es un ácaro que vive sobre la piel. Demodex canis vive en el folículo piloso, y Demodex sinjai vive en la glándula sebácea. Podemos llegar a encontrar combinación de las especies en el mismo animal,
regularmente es una sola de las especies la que está presente. Para complementar, aquí tenemos los ejemplares de los Demodex de gato. ¿Sí? Tenemos al que es corto, que es Demodex gatoi, y al que es bastante largo, que es Demodex canis, que es curioso aquí, si lo comparamos contra los de perro, puede haber algunas similitudes en cuanto al tamaño. Los ácaros tienen un ciclo de vida directo. Regularmente vamos a encontrar formas adultas que viven en las diferentes localizaciones, que van a copular y que van a estar produciendo huevos, al menos cientos de huevos. A partir de estos huevos se van a originar estadios larvarios, y estos estadios larvarios tendrán que alimentarse de los tejidos y desarrollar al menos 3 estadios ninfales. Esto es lo genérico. El primer estadio se le llama protoninfa, al segundo estadio se le llama deutoninfa y al tercer estadio se le llama tritoninfa. A partir de la tritoninfa se originan ya las formas adultas y la duración de los ciclos va a variar de acuerdo con los géneros. Generalmente los superficiales tienen ciclos breves de 8 o 10 días. Los ácaros subcutáneos tienen ciclos que duran de 2 a 3 semanas y esto está conectado con la velocidad a la que evoluciona la enfermedad. Y en el caso de los ácaros que poseen sarnas profundas, pueden tardar hasta 4 semanas en evolucionar. Si nos referimos a la patogenia y hablamos de los ácaros que producen sarnas superficiales, Soroptes, Corioptes y Otodectes, estos ácaros esencialmente se alimentan de líquidos tisulares y tienen sus órganos bucales diseñados como estiletes con la finalidad de perforar la piel y poder obtener líquido. ¿Sí? De modo que los ácaros pican, puncionan la piel, extraen líquidos, liberan algunas secreciones y estas secreciones desencadenan una reacción a cuerpo extraño. Esta reacción a cuerpo extraño sin remedio se asocia con el desarrollo de una respuesta inflamatoria. Estos ácaros tienen la característica de que el sitio en el que hacen la punción se liberan pequeñas cantidades de ese líquido tisular y debido a esto tienden a formarse costras. Esto hace que los ácaros ya no puedan volverse a alimentar en el mismo sitio en el que lo habían hecho originalmente. Y es por esta razón que en la medida que los ácaros se van multiplicando, van extendiéndose periféricamente las áreas en las que se alimentan y esto hace que vayan proliferando las costras. Esto hace que se produzca la inflamación de la piel y que se asocie con el desarrollo del rascado, ¿sí? O la respuesta para aliviar la molestia. Entonces aquí hay que considerar el proceso de inflamación hace que se extravase el líquido. Este líquido queda en el intersticio y la acumulación de este líquido puede generar una presión de las terminaciones nerviosas, justamente de presión, y es lo que hace que aparezca el estímulo de la molestia, alguna forma de dolor que se alivia rascándose. Este reflejo es un círculo vicioso. ¿Por qué? Porque eventualmente el rascado corresponde a una forma de presionar, de redistribuir el líquido, de hacer que desaparezca momentáneamente el estímulo doloroso, pero se convierte en un estímulo adicional para provocar más irritación, para hacer que el proceso inflamatorio se exacerbe y que aparezca una intención más importante de rascarse para aliviarlo, generando modificaciones en la superficie de la piel. De modo que en la medida que esto va avanzando, se extienden las lesiones, son lesiones que tendrían que ser irregulares y que se van a caracterizar por la presencia de una gran cantidad de costras. De hecho, esto es súper visible cuando hablamos de la sarna de los conejos. Las orejas se llenan completamente de costras, pueden llegar a doblarse las orejas, pueden llegar a causar problemas incluso de equilibrio si profundiza demasiado la lesión. ¿Sí? Así que este tipo de sarna se asocia con la presencia de una gran cantidad de ácaros. Aquí, dado lo breve de la duración del ciclo de vida, hace que haya una gran cantidad de ácaros, hace que se diseminen rápidamente y que afecten muchas zonas del cuerpo. En el caso de los ácaros subcutáneos, hablaríamos de Sarcoptes, hablaríamos de Nemidocoptes, hablaríamos de Notoedres. Son ácaros que viven bajo la piel, que forman túneles
¿sí? De hecho, en las zonas por las que ingresan los ácaros, que pueden estar siendo sumamente activos, normalmente se llenan de costras, pero el problema más importante ocurre debajo de la piel. ¿Qué va a pasar aquí? Pues el ácaro desarrolla todo su ciclo, el ácaro se alimenta a partir de líquidos tisulares y de células que va desgastando. En esta misma zona el ácaro va a estar liberando una serie de productos de secreción y de excreción que le permiten sobrevivir en estos túneles. Y lo interesante en este caso es que en la medida que los ácaros se van reproduciendo, van incrementando sus galerías, ahí depositan los huevos, ahí se desarrollan las diferentes fases evolutivas de los ácaros, y esto va haciendo que se extienda la lesión. Aquí hay que recordar, el ciclo de vida de estos ácaros va a ser más largo, puede llevarse de 2 a 3 semanas, y esto hace que la evolución del proceso sea más lento, pero que sin embargo estos ácaros sean bastante fáciles de infectar. La presencia de los ácaros desencadena una acción de cuerpo extraño, ¿sí? Y esta acción de cuerpo extraño hace que aparezca una respuesta inflamatoria. Esta respuesta inflamatoria va a tener un efecto muy parecido al que describimos previamente, en el que se extravasa líquido. Este líquido ocupa el espacio intersticial y esto presiona las terminaciones nerviosas justamente de presión, provocando la aparición de la comezón. Así que la comezón la tendríamos que definir en este caso como una forma de dolor, la fase previa a la cuestión del olor, y que lleva a que el animal se rasque para aliviar la molestia. Esto establece ese círculo vicioso al que nos referíamos, en el que el animal alivia la presión, alivia la molestia, pero esto se convierte en un estímulo más importante que establece mayor molestia, mayor necesidad de rascado, más violencia, más potencia en el acto de rascarse para generar una autolesión. ¿Sí? Entonces esto lleva a que se pierda pelo, esto lleva a que se buscan cambios en la superficie de la piel que van a hacerla más gruesa, que van a tratar de hacerla más resistente, pero que significan modificaciones. Así que en este tipo de sarna también la situación puede irse extendiendo terriblemente y ser bastante transmisible este proceso. Para los ácaros del género Demodex habrá que considerar este tipo de ácaros pueden estar en el folículo, pueden estar sobre la piel, pueden estar en la glándula sebácea, y regularmente estos ácaros se mantienen bajo control en su multiplicación debido a los mecanismos de respuesta inmune. ¿Sí? Entonces, la gran mayoría de los animales puede tener los ácaros, pero no presentar ningún tipo de lesión, y estas poblaciones de ácaros se mantienen balanceadas. Hay un equilibrio, no hay lesiones. ¿Sí? ¿Qué es lo que tiene que pasar aquí? Pues ya lo comentamos, particularmente en el caso de los perros. Hay toda una serie de factores predisponentes al desarrollo de la sarna. Uno de ellos podría ser la cuestión racial, y aquí no solamente es la cuestión racial, sino la forma del manejo de la genética de los animales. Se pueden estar utilizando animales para reproducción que son altamente susceptibles y que obviamente van a dar origen a generaciones de animales altamente susceptibles. Esto lo podemos encontrar con varias razas de las que son más o menos comerciales. También podemos encontrar entonces factores de hormonas asociados a la gestación, asociados a lactancia, por ejemplo. Podemos encontrar en animales viejos la presencia de tumores malignos que generan inmunosupresión, problemas metabólicos asociados a las adrenales al hígado. Aquí nuevamente la cuestión del parto y las hormonas. Y tendremos que complementarlo con inmunosupresión y con estrés oxidativo. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que pasa? En el caso de los animales con inmunosupresión, habrá factores que hacen que se disparen los valores de la interleucina 10, y esta interleucina 10 básicamente tiene un efecto sobre la respuesta inmune. De modo que esto, por ejemplo, afecta a las células cerradas que normalmente participan en procesos de inflamación, afectaría a las células productoras de anticuerpos, afectaría a las células precursoras de los linfocitos, afectaría la síntesis del factor de necrosis tumoral, que tiene gran importancia en respuestas celulares,
bloquearía las células natural killer, que podrían tener un efecto importante en el control de los ácaros, y bloquearía células fagocitarias. ¿Sí? Entonces, en este caso, la producción de grandes cantidades de alfa y beta globulina van a ser importantes con el ácaro, y esto va a asociarse con la producción del factor de crecimiento tumoral. Esto es un factor que favorece el desarrollo de los tumores y que relaja la respuesta inmune. De tal manera que esto va a asociarse a liberación de linfocinas que son inmunosupresoras. Esto es a la sobreexpresión de los genes de linfocinas inmunosupresoras que se asocian con el bloqueo de la respuesta inmune y la capacidad de responder. Así que esto lo podríamos conectar directamente con lo que acabamos de ver en la diapositiva previa, que haría que la interleucina 10 se dispare y que tenga un efecto sobre todas las células del sistema inmune. Por otra parte, se produce también una activación para provocar estrés oxidativo. ¿Qué es esto? Pues lo que hace un momento comentaba, se producen cambios metabólicos, y estos cambios metabólicos hacen que la liberación de radicales libres de oxígeno sea muy importante y que destruya prácticamente los componentes celulares. Así que esto hace que las proteínas empiecen a degradar, hace que el DNA entre en crisis y se degrade también, que se produzca la peroxidación de ácidos grasos. En este caso serían básicamente los radicales libres de oxígeno, y esto provoca la muerte de las células. Entonces, esto es importante porque esta situación que acabo de describir provoca la muerte de las células, y estas células muertas se convierten en cadáveres. Estos cadáveres entran en autólisis, y esto induce una respuesta en las células vecinas, provocando la inflamación. Entonces, esto es muy importante porque puede ser una situación que aparezca de forma local, o bien que después se disemine en el organismo y provoque la condición sistémica para desencadenar la susceptibilidad al desarrollo de la sarna. ¿Sí? Así que esto es importante porque tiene que ver con la destrucción de tejidos y la proliferación de los ácaros. ¿Sí? Entonces, en esta circunstancia, si se bloquea la respuesta celular, los ácaros van a comenzar a multiplicarse dentro del folículo, en la glándula sebácea e incluso sobre la piel, de modo que comienzan a dañarlo, van a generar un problema con la composición regular, y esto hace que el folículo se distienda, ¿sí? Hace que se produzca inflamación del folículo y que se pierda el pelo. ¿Sí? Entonces esta situación hay que considerarla, porque esto genera una alopecia bastante importante y también hace que se produzcan cambios adaptativos. En este caso podría estar asociado a la comezón, podría estar asociado a la inflamación crónica, y esto puede llevar a la queratinización de la piel y a la posible invasión por bacterias de origen piógeno o de tipo piógeno. ¿Sí? Así que aquí el gran problema es comenzaron a multiplicarse los ácaros, se va generalizando el proceso, se van diseminando las lesiones, y esto va provocando la muerte de los folículos y la formación de forúnculos. ¿Qué creamos que era un forúnculo? Pues es un proceso infeccioso en el que se da la invasión del folículo, se llena de exudado, y esta situación hace que la piel se debilite notablemente, o sea, pudiendo pues destruirse con una gran facilidad. Así que aquí hay que considerar, esto puede volverse crónico, puede diseminarse por todo el organismo y provocar cambios adaptativos en la piel y modificar totalmente el aspecto, perdiendo el pelo, diseminándose este proceso de foliculitis en el organismo, y eventualmente se ha encontrado la presencia de ácaros que, en la medida que van profundizando en la piel, pueden llegar a los vasos sanguíneos y diseminarse para provocar, en principio, una acaremia. Pueden llegar a provocar que los ácaros se hagan presentes en diferentes órganos y eventualmente causarle la muerte a los animales.
De modo que en muchos casos esta situación se vuelve muy crónica y en algún momento muy difícil de controlar. Aquí dentro de las bacterias que pueden encontrarse asociadas con la sarna, tenemos bacterias que son definitivamente oportunistas, como Proteus y Pseudomonas. Aquí hay que considerar especialmente Proteus y Pseudomonas. Son bacterias que debido al intercambio de plásmidos que tienen, pueden presentar un tremendo nivel de resistencia a los antibióticos, por lo que en estos casos donde hay un proceso infeccioso bacteriano, hay que dar tratamientos con antibióticos de espectro muy corto, muy específicos. Es más, podría ser recomendable hacer pruebas de sensibilidad a los antibióticos para poder dar este tipo de tratamientos. Y pues las dos bacterias de batalla son los streptococos y los estafilococos, que serían los que comúnmente pueden invadir y agravar el problema, dada la existencia de una gran cantidad de toxinas y de factores que contrarrestan a las células inflamatorias y favorecen el desarrollo de exudados purulentos. Así que esto es una situación que puede complicar mucho la evolución. Así que las sarnas regularmente están asociadas a la presentación de comezón. Los animales demuestran demasiada inquietud debido a la molestia continua, tienen que estarse rascando continuamente y lesionándose o frotándose contra superficies para tratar de aliviar esta cuestión. Y como lo señalé, se trata de un círculo vicioso en el que el animal, mientras más se rasca, más comezón va a desarrollar y tiende a la automutilación. Así que generalmente las zonas en las que el animal se rasca empiezan a perder pelo y empiezan a sufrir estas modificaciones. De modo que es común que se engrose, es común que cambie de color, de hecho, que adopte una coloración oscura, lo que se le llama Acanthosis nigricans, cosa que es bastante importante, y que se mantenga el proceso de inflamación. Así que el animal prefiere estarse rascando que consumir alimentos, y esto va a impactar en consumo de alimento y en pérdida de peso de los animales. El cuerpo va a enfocar una muy buena parte de energía para tratar de resolver el problema sin lograrlo básicamente. ¿Sí? Así que esto es lo importante, y esto es lo que nosotros vemos en los animales. ¿Sí? Si recuerdan, bueno, esto creo que no lo comentamos. En el caso de los ácaros del género Coreoptes, regularmente se asientan en zonas del cuerpo donde el pelo es delgado o el pelo es muy corto. De modo que esto es un clásico caso de corióptica. Lo podemos encontrar comúnmente en las orejas, lo podemos encontrar en la parte baja de las patas. Este es un caso de sarna sarcóptica. Eh, se alcanza a percibir algo de las escamas. Esto también sería en sarna sarcóptica. Sí, hay una hiperkeratosis importante, un cambio de pigmentación de la piel. En el caso de los oroptes también es interesante aquí, dado que proliferan muchísimo las escamas, podemos encontrar entre esas escamas una población bastante importante de ácaros, y esto es directamente sobre la piel. Así que tenemos aquí varias fotografías de borregos que están afectados por sarna soróptica. Es interesante porque el animal prácticamente pierde toda su capa de lana debido a la forma en la que va proliferando los ácaros. Y es interesante también aquí, si el animal en algún momento desarrolla fiebre, prácticamente los pirógenos hacen que se desprenda toda la lana. ¿Sí? Así que aquí normalmente vamos a encontrar escamas y, como lo señalé, son lesiones de forma irregular. Aquí tenemos lesiones asociadas con sarna soróptica en los bovinos. Lo interesante aquí es la proliferación de las escamas en la medida que se van diseminando los ácaros. ¿Sí? Aquí tenemos un caso de sarna demodésica que es interesante porque esto también nos daría la impresión de lesiones causadas por hongos, por la simetría de las lesiones, pero puede resultar común que haya infecciones por hongos asociadas con los ácaros. Un clásico caso de sarna corióptica, ¿sí? Zonas de pelo corto por gran proliferación de escamas. Aquí está el ojo, aquí está la boca de este animal, las orejas gravemente afectadas aquí en la base de la cola. ¿Sí? Otro caso de sarna corióptica. Este es el clásico caso de sarna soróptica en la que se comentaba las escamas llegan a proliferar tanto que las orejas se doblan.
Sí, el animal puede desarrollar alteraciones de equilibrio cuando se afecta el oído a nivel profundo. Sí, se afectan el órgano del equilibrio. Estos son casos de sarna sauróptica también, pero lo interesante aquí estos son animales, o sea, son conejos silvestres. ¿Sí? Esto tiene un impacto terrible entre estos animales porque los llega a matar. ¿Sí? Entonces, un caso de sarna sauróptica en equino, se puede ver la proliferación de escamas. Esta ya la habíamos visto. Sí, estos son casos de sarna sarcóptica. Esto es todo un peligro para la gente que los maneja porque estos ácaros se transmiten con una gran facilidad. Entonces, generalmente las lesiones empiezan en la cabeza o en las orejas de los animales y se diseminan. Sí, de hecho aquí es interesante. Inicialmente el aspecto de la piel es bastante rojo, ¿sí? Y aquí vemos pues, los clásicos. O sea, casi esto es un sinónimo de sarna demodésica. Los perros de raza Pug, dado el proceso de selección inversa que está teniendo, son altamente susceptibles a desarrollar esta sarna. Aquí tenemos combinación de sarna autodéctica, sarna sarcóptica, que hay que manejarla con mucho cuidado porque es muy fácil de infectarse, y de sarna demodésica. ¿Sí? Estos serían casos de sarna demodésica y sarcóptica. ¿Sí? Estos serían clásicos de demodésica. Es una situación ya de un curso bastante crónico que causa la hiperkeratosis y el cambio de pigmentación en la piel. Este sería un caso de sarna notoédrica en el gato, que se conoce también como sarna de la cara y de las orejas. Queda restringida esta zona. Y esto es una lesión asociada a sarna demodésica que lo señale puede ser muy localizada. ¿Sí? Esto es un caso de sarna autodíctica. Se puede ver la proliferación de las escamas en el pabellón auricular. ¿Sí? Esta sería sarna nemidocóptica en el pico de un perico. Esto una sarna soróptica en un conejo. Esto sería un caso de sarna de tipo sarcóptica inicialmente. Sí, este es un caso que llegó al laboratorio con sarna demodésica súper diseminada. Este animal se acabó eutanasiando finalmente. Y fue un caso bastante especial porque este animal también presentaba una infección por microsporum. Sí, lo grave en este caso es que este animal acabó contaminando a la gente que lo manipulaba, y después era el problema tratar de quitarle la micosis y la micosis básicamente a estas personas que pretendieron curar a este animal. ¿Sí? Esta es una fotografía del mismo animal y las lesiones pues, escamosas y una pododermatitis bastante intensa en el caso de este animal. ¿Sí? También tenemos lesiones causadas por Demodex en los gatos, un problema serio. Un caso de sarna soróptica en conejo con la proliferación de las escamas. Este es el caso de un coyote afectado por sarna demodésica. Esto es terrible para estos animales. Así que cuando hablamos de hacer el diagnóstico de la sarna, pues la idea es buscar microscópicamente estos organismos de tal manera que debe hacerse un raspado de piel, y esto, de acuerdo con el tipo de lesión, va a ser la intensidad que tenga este raspado. Si se trata de los ácaros que producen las infecciones superficiales, pues bastará con recolectar las escamas y vamos a encontrar una densidad bastante importante de ácaros. Pero si se trata de los subcutáneos o de los ácaros foliculares, aquí es recomendable hacer raspados bastante agresivos. El parámetro sería que la salida de pequeñas cantidades de sangre, que nos da una indicación de que estamos en el plano adecuado, porque en el caso de Sarcoptes decíamos, hay pocos ácaros y hay muchas lesiones, de modo que a veces hay que hacer varios raspados para poder obtener un buen resultado. Y en el caso de Demodex, pues sí vamos a encontrar una correlación entre la cantidad de ácaros que observamos en el raspado contra el tipo de lesiones o la densidad de las lesiones que van a estar presentes. Normalmente la presencia de varios ácaros en ese raspado sería un indicador de que se trata de un animal con problemas de inmunosupresión. Así que esto es común. De hecho, en estos raspados resulta interesante. Aquí vemos básicamente formas adultas del ácaro de Modex, pero esta estructura que ven aquí corresponde a un huevo de Demodex. Entonces, si lo vemos con cuidado a 400 aumentos,
podemos ver en el interior la formación de la primera larva. ¿Sí? Aquí tenemos un ácaro solitario. ¿Sí? Esto sería un indicador. Varios ácaros en un mismo campo de un problema contra un solo ácaro en toda la muestra, que sería el de un animal comensal. Esto es algo interesante que también tuvimos la oportunidad de ver en el laboratorio. Esto es un campo de una prueba de flotación, pero este animal tenía una sarna, perdón, tenía una anquilostomiasis muy intensa, ¿sí? Pero también tenía la evolución de su sarna demodésica. Lo interesante con este animal que tenía ancilostomiasis es que prácticamente no había comezón. Entonces aquí hay una cosa interesante. Los organismos del género Ancylostoma tienen una capacidad muy importante para generar modulación de la respuesta inmune, de modo que esto bloquea la inflamación y hace que el animal no se rasque de una forma tan intensa como lo haría si no tuviera ancilostoma. Entonces aquí es interesante demostración de los ácaros del género Demodex mediante la técnica de flotación. De hecho aquí se puede observar un huevo de Demodex. ¿Sí? Entonces en la parte de prevención y de control, pues es muy sencillo. Si hablamos de animales en producción e introducimos animales nuevos, lo recomendable es hacer cuarentena. Estamos en temporada de cuarentena. ¿Sí? Dejarlos aislados para ver qué es lo que ocurre con ellos, hacer una revisión bien exhaustiva para evitar introducir animales portadores. Esto puede pasar, por ejemplo, con animales que sufrieron infecciones por zoonoses, quedan como portadores. Los introducimos y van a empezar a diseminar el problema. Ellos ya no fácilmente van a desarrollar sarna, mientras que nuestros animales van a empezar a enfermarse. Así que lo ideal en este caso es aislarlos, tratarlos preventivamente y de esta manera ya incorporarlos. Los animales enfermos tendrán que aislarse y darles tratamiento. ¿Sí? Entonces esto es, o sea, hay una gama súper extensa de situaciones que va desde el manejar animales de ornato hasta los bovinos, los equinos, pasando por los perros y por los gatos. ¿Sí? Así que de forma genérica, las sarnas de la mayor parte de las especies pueden ser tratadas mediante órganos fosforados. Aquí podemos hablar del Coumaphos o del triclorfón. Podemos hablar de una gama bastante extensa de piretroides. Podemos hablar de las lactonas macrocíclicas, en este caso la ivermectina sería la más ocurrida, pero se puede utilizar moxidectina, se puede usar dolamectina también. Están las amidinas, en este caso el amitraz sería uno de los comunes, y están los fenilpirazoles, en este caso el fipronil sería una condición adecuada, además de las isoxalinas. En este caso, en este momento, las isoxalinas se usan restringidamente en el caso de los perros, ¿sí? Que es en los que fue introducido y particularmente enfocado al tratamiento de la sarna demodésica, aunque puede afectar a la sarcóptica, puede afectar a la notoédrica, perdón, a la otodéctica. Entonces, originalmente, en el caso de la sarna demodésica, el proceso de tratamiento era todo un viacrucis para el veterinario. ¿Por qué? Porque eran tratamientos muy largos, eran tratamientos muy costosos, eran tratamientos que requería de mucha inversión de tiempo y de mucha inversión también por parte de los dueños y de paciencia y de soportar toda una serie de situaciones, de manera que el protocolo consistía en aplicar un producto para tratar de combatir a los ácaros. En este caso podría usarse baños de amitraz, ¿sí? Un par de baños a la semana de amitraz. De hecho, rasurar, depilar prácticamente a los animales, bañarlos perfectamente, retirar toda clase de materia orgánica para facilitar la interacción de el insecticida o el acaricida con los ácaros, y después enjuagar a los animales para eliminar la posible toxicidad del amitraz. ¿Sí? Hubo quien propuso y funcionó durante algún tiempo la utilización de las lactonas macrocíclicas semanalmente, a dosis muy agresivas de hasta 600 microgramos por kilo, aplicándolos una vez por semana por periodos hasta de 4 meses para eliminar la cuestión.
Entonces aquí hay un problema con las lactonas macrocíclicas. ¿Por qué? Porque la gran mayoría de los antiparasitarios que se utilizan para el tratamiento del mintiasis de perros y de gatos ya actualmente tienen ivermectina. Entonces esto llevó a que después de más de 30 años de estar usando la ivermectina, los ácaros desarrollaron resistencia. Entonces esto hizo que gradualmente fueran más prolongados los tratamientos con ivermectina y que al final ya no estuvieran resolviendo el problema. ¿Sí? El segundo aspecto era tratar la comezón y en este caso el concepto era aplicar antihistamínicos que redujeran el proceso inflamatorio y con esto la molestia en el animal. El tercer aspecto era combatir las infecciones bacterianas. Entonces aquí es la utilización de antibióticos de un espectro muy reducido y lo recomendable, comentaba, hacer antibiogramas para determinar a qué son más susceptibles estas bacterias, los proteus, las pseudomonas, los estreptos, los estafilococos. Y otro aspecto fue también estimular la respuesta inmune y la respuesta celular. Entonces, en este sentido, pues hay toda una serie de cuestiones que van desde la caseinoterapia, esto es, aplicar la caseína de la leche, en algunos casos viene mezclada con polisacáridos, perdón, con lipopolisacáridos de estafilococo para estimular la respuesta inmune, pero también se ha utilizado el factor de transferencia, que es el Alka-Seltzer de la inmunología, y también se ha usado el interferón. ¿Sí? Entonces esto es costoso, pero al final de alguna manera potencia la respuesta inmune. Esto se utilizó durante largo tiempo y actualmente fueron introducidas al mercado las isoxalinas. ¿Qué pasa con este tipo de moléculas? Pues en su origen aparentemente se obtuvieron del cuerpo de estrellas marinas y se trata aparentemente de moléculas que tienen un efecto sobre la respuesta inmune. Aparentemente tienen efecto de inmunomodulación, pero además tienen efecto sobre los ácaros, sobre los insectos. Entonces hay esta propuesta de 4 moléculas que son una maravilla. ¿Por qué? Porque en la actualidad estos productos se aplican en una sola dosis o máximo en 2 dosis y eliminan por completo el problema, sin la necesidad de establecer todo este protocolo. Si nosotros queremos acelerar la recuperación, se pueden utilizar del punto 2 en adelante, pero regularmente con una sola dosis es más que suficiente. De hecho, aquí hay que considerar el Florolaner es un producto que está planeado para mantenerse activo durante 90 días. De modo que en este particularmente con una sola dosis es suficiente, pero igual pueden utilizarse la Foxolaner, el Sarolaner o el Lotilaner. ¿Sí? Así que la vida de los veterinarios en pequeñas especies en cuanto al tratamiento de la sarna demodésica está resuelta. ¿Sí? ¿Qué es lo que hay que hacer? Pues hay que manejar con respeto, hay que manejar adecuadamente este tipo de productos para que nos duren mucho tiempo y sigan siendo tan efectivos como lo son en este momento. Sí, pues básicamente esto es lo que podemos hablar de las sarnas y pues hay que considerar algo muy curioso, ¿sí? Un cierto porcentaje de nosotros tenemos Demodex, ¿sí? Y estos ácaros forman parte de nuestros organismos comensales regulares. Viven en nuestros folículos pilosos, en nuestras glándulas sebáceas, y de hecho nosotros los humanos tenemos al menos 3 especies de Demodex: el Demodex folliculorum, el Demodex brevis, y podemos considerar el Demodex canis como un potencial organismo que también nos puede infectar. Esto es todo en relación con las sarnas.